con Marta Erika, se queda sin gobernador interino como reclamaba para preparar la convocatoria de elecciones que van a celebrarse presumiblemente el próximo 2 de julio, concurrentes con las de los otros estados de la República. Vamos a hablar de esto, las elecciones en Puebla. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver algunos datos de lo que ocurrió hoy, de esta decisión del Congreso de Puebla que abre el proceso electoral en ese estado, y regresamos directamente aquí a nuestro foro para tener nuestro debate de hoy. En un clima de incertidumbre política por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y de la polarización que dejó la pasada elección estatal, el Congreso de Puebla aprobó que sea designado como gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, dejando fuera a los otros aspirantes de la terna, Jesús Rodríguez Almeida, actual encargado de despacho, y Ángel Gerardo Islas Maldonado. El gobernador interino no podrá participar como candidato a gobernador en la siguiente elección inmediata, pero el acuerdo de los partidos sobre el nombramiento será clave para dar confianza en el proceso. Los diputados locales cabildean que sea el INE el que se encargue del proceso electoral, ante las dudas que Morena tiene respecto a los consejeros electorales locales, a quienes acusaron de participar en un supuesto fraude para que Alonso ganara la gubernatura el pasado 1 de julio. Posturas. 1. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, explicó que se busca programar la elección para el 2 de junio, a fin de que coincida con las elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. 2. La presidenta nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, ratificó a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura del estado de Puebla, al considerar que ya ganó y va a volver a ganar. 3. Con Luis Miguel Barbosa Huerta como candidato, Morena volvería a perder la gobernatura del estado, estimó el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font. Asimismo, consideró que Morena no debe repetir a su candidato no solo para evitar que se repita la polarización, sino para tener posibilidad real de ganar. La presidencia declara que por mayoría de votos ha resultado electo el ciudadano Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Puebla. Se cita a los diputados para este mismo día a las 16:30 a la celebración de la sesión solemne en la que se tome la protesta constitucional al ciudadano Guillermo Pacheco Pulido. Ahí tiene la nota de hoy, Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino, que va a preparar el proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla. Él fue presidente municipal de la ciudad de Puebla, exdiputado, fue también presidente del Tribunal de Justicia local, es un político de trayectoria priista ligado a distintos grupos políticos del estado, entre ellos el del gobernador Mario Marín, Melquiades Morales también, y él será el responsable de lanzar la convocatoria para presumiblemente convocar a comicios el próximo 2 de julio de manera concurrente con los otros estados. Marta Tagle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con gusto saludarte, Pepe. Diputada de MC, tu primera reacción. Bueno, pues de entrada decirte que la terna que supuestamente se habían acordado el sábado pasado en el Congreso Local de Puebla, pues fue una terna como suelen ser a modo, porque poco a poco se fueron desechando los nombres para que quedara finalmente el que resultó electo pues por la totalidad prácticamente del Congreso, 40. Una terna de imposibles. Una terna de imposibles, porque los que acompañaban en la terna a Guillermo Pacheco Pulido no cubrían los requisitos. Primero, Jorge Rodríguez Almeida no es poblano y de acuerdo a la Constitución poblana tenía que ser poblano por nacimiento y tener alguna residencia. Él se fue recientemente cuando fue nombrado secretario general de gobierno en el estado. Y por otra parte, Gerardo Islas, quien al ser diputado local y no haber pedido licencia con anticipación tampoco cumplía con los requisitos. Entonces, en ese sentido,
el único que quedaba era Guillermo Pacheco Pulido, y formalmente... Y así llegó, solito. Y llegó solito. De todas maneras tuvieron que cumplir con el proceso de la votación y quedaron 40 votos de los 41 a favor y solamente una abstención. Entonces esto habla de un proceso, me parece, negociado, de consenso, de acuerdo político, en el cual buscaron que necesariamente no ir a ninguna de las figuras cuestionadas, ni una ligada directamente con Barbosa, aunque si empiezas a buscar le vas a encontrar nexos de unos u otros, ni tampoco ligados con el gobierno de Moreno Valle. ¿Por qué? Porque se ponía en medio de la situación la necesidad de poder garantizar un proceso tranquilo, que pueda justamente dar paso a las elecciones, a las candidaturas, en alguien que no se estén descalificando por anticipado. Si tú ponías a una u otra figura, se iban a estar descalificando por anticipado e íbamos a tener un proceso electoral muy complicado en Puebla. Muy polarizado como está el Estado, coincides una designación negociada. La verdad es que, a ver, traes al PRI como cuarta fuerza del Estado junto con el PT y Encuentro Social. Y ayer mismo el PAN, que reclamaba la tradición de que fuera un panista el que fuera nombrado como gobernador interino. Entiendo que sucedió en Colima, por ejemplo, en el caso del PRI. No se cumplió, quedan fuera, no son ellos los que van a organizar el proceso electoral, y eso nos estaría hablando pues de una negociación que, si fue, como dice Marta, un proceso acordado, pues estaríamos viendo al PRI y Morena otra vez. Ya lo vimos la semana pasada en la votación de la Guardia Nacional, en el fiscal, por supuesto, y nuevamente aquí yendo de la mano. Bueno, primero yo creo, primero buenas noches, querido Pepe. Mi querida Mariana, perdóname. Entré muy rápido. Sí. Mariana Benítez, como todos los lunes, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Perdón, es que como fue la nota del día. Pues dije, vamos a saludar aquí al público. Sí. Pero, a ver, yo coincido con Marta, pero antes de eso, como no soy poblana, ¿no? Pero vaya que digamos, los poblanos han visto mucho en estos últimos días, en estos últimos meses, desde campaña, desde antes de las elecciones de julio, y me parece que esta salida, consensuada o no, que suena, que digamos todo parece apuntar a que hubo un consenso que se construyó entre distintas fuerzas políticas, que no nada más entre dos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Morena y PRI. No, seguramente le entró el PT también. Desde luego, eso parece. La verdad es que es lo mejor que ha pasado en el peor de los escenarios que hemos visto, donde, bueno, no solo fue un proceso electoral muy complejo, sino un proceso postelectoral muy desgastante, muy de crispación entre las fuerzas políticas, muy peleado, muy manoseado, y que dio al final con la resolución del tribunal, en donde se le da la victoria a la gobernadora Marta Erika. Y luego, pues la terrible noticia para todos, porque a final de cuentas, es decir, nos estremeció a todos este 24 de diciembre, donde sabemos de la muerte de la gobernadora y de su esposo, el senador. Entonces, creo que ya los poblanos no se merecían una situación donde se generara mayor crispación, mayor inestabilidad, que llevara a una situación de ingobernabilidad, en fin, digamos, podría ponerse peor, yo estoy segura, y que, bueno, pues esta persona, dicen que es priista, desde luego ha tenido una trayectoria muy importante dentro del PRI, no solo presidente del partido, sino ha sido, como bien dijiste presidente municipal, legislador, presidente del Tribunal del Tribunal de Justicia 2 veces, en 2 periodos distintos con gobernadores. Entonces, me parece que al menos da una salida en donde tendrá la enorme responsabilidad de organizar las elecciones, ¿sí? Digamos, ser el gobernante a quien le corresponda garantizar la legalidad, la estabilidad en estas próximas elecciones en junio, ¿no? El 2 de junio de este año. A ver, ahí hay varios argumentos de por qué, los pone Mariana sobre la mesa, de por qué puede ser una decisión que ayude, digamos, a crear un mejor clima del que han venido teniendo los poblanos desde el proceso electoral. Pero también me pregunto, Marta, a ver, ayer mismo tenías al PAN, que ganó la gubernatura con Marta Erika, finalmente el tribunal les dio a ellos el fallo después de la impugnación que hizo Morena, y ayer mismo los gobernadores panistas y el partido decían, oigan, nos corresponde
Así sucedió en Colima y se la dieron al PRI a pesar de que no tenía la fuerza en el Congreso. La pregunta entonces es, a ver, dejar al PAN fuera de este proceso, dejarlo fuera de mantenerse en la gobernatura interina, ¿no es una manera de enrarecer también el clima? ¿Qué efecto va a tener que el PAN pierda, digamos, en esta decisión? Yo creo que el gran problema del PAN a nivel nacional, pero que se vio reflejada sin duda en Puebla, es que está dividido. Y entonces el no poder presentar una postura unida frente a la decisión de designar quién sería el interino fue lo que no les permitió tener posibilidades reales de negociación frente a un Congreso mayoritario de Morena. Tienen 14 de los 41 legisladores locales y junto con los demás partidos, PT, PES y el partido local que han hecho mayoría, pues no tenían ninguna posibilidad por sí mismos de buscar imponer esta posición. A pesar de que efectivamente la tradición, y así se puso en la mesa desde un principio en gobernación, en el sentido de que tendría que tocarle al PAN, pero ante esta división interna del PAN. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también... ¿Es una división interna, digamos, ahí del PAN federal y los locales? Del tema de los morenovallistas con los demás. Okay. Porque hay que recordar que también había habido mucha división con respecto a si debería de seguir siendo un morenovallista o no. Y eso creo que los llevó a una negociación desgastados, pero sí es interesante poder analizar en este momento a qué se debió ese acuerdo con un priista, porque por más que le queramos buscar, formalmente es un priista de toda la vida. Guillermo Pacheco Pulido es un poblano de Tehuacán, coincidentemente del mismo lugar de donde viene Barbosa, tiene cerca de 86 años, priista de toda la vida, y que pudieron haber ido no necesariamente con un priista. O sea, si se estaba buscando a alguien que pudiera generar consensos, que conociera la clase política en Puebla, que tuviera la capacidad de diálogo incluso con neutral, todos. Ahí se estaban... Es lo que te voy a decir, estaban ahí los independientes. O sea, estaba Enrique Cárdenas, estaba Gabriel Hinojosa, en fin, había otras figuras que estaban ahí sobre la mesa y que sin embargo privilegiaron un acuerdo político entre los partidos, dejando de lado a otras posiciones que exigían que no necesariamente fuera esto. O sea, sí había una exigencia por parte de grupos ciudadanos en Puebla de que no se optara por ninguno, ni por un morenovallista, ni por una persona ligada a Barbosa, porque esto iba a polarizar. Pero en el término medio pudieron haber optado por otra persona y no necesariamente por el PRI. O sea, ¿por qué con el PRI cuando en el PRI, en el estado de Puebla, quedó muy disminuido? Solamente tiene 4 diputados. Igual que PT y solamente uno de mayoría. O sea, el PRI... No, tiene 80 alcaldías de 217. O sea, tampoco es... Ese dato no es menor, pero sí, ciertamente muy disminuido la representación en el Congreso es muy menor, ¿no? En el estado es como revivir el PRI. Y sí, o sea, ha habido estas alianzas de estos últimos días de Morena privilegiando esta relación con el PRI, con el viejo PRI además. O sea, no estamos hablando con de el los PRI nuevos de Peña Nieto. Estamos hablando de un personaje que en Puebla pues lo mismo estaba ligado a Barlet, a Barbosa, a Melquiades Morales, a los viejos priistas, con Mario, Fabio Beltrones, con Mario Marín, ¿no? Que por ejemplo ahí se abre un flanco importante con respecto al gobierno de Andrés Manuel. Recientemente se le reconoció a Lidia Cacho la violación de sus derechos y ella fue una de las primeras en protestar cuando supo de la posibilidad de que fuera Guillermo Pacheco Pulido, porque su caso pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Puebla cuando ella fue traída desde Quintana Roo y violado sus derechos. Entonces es un tema que también se le va a abrir ahí una discusión, ¿no? Claro. Ahí se le va a abrir una discusión al gobierno también de Andrés Manuel de por qué, si apenas le ofrecieron perdón, optar por una figura como él, aunque sea solamente un periodo interino, serán 5 meses. Sí, parece que a veces hay como dobles mensajes, pero a ver, lo decías correctamente, se está buscando, digamos, el camino de un tercero en discordia que sea capaz de garantizar piso igual para todos los candidatos, que no se veía en caso de que pusieran otra vez un morenovallista, aunque hay una declaración que me llama la atención, hablando de los sectores locales de Puebla. El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernández Font, dijo, oigan, a ver, aquí el problema es que si queremos reducir la polarización, lo que es un error es volver a presentar como candidato, así le dijo a Morena, a Barbosa. ¿Es cierto? ¿Crees que más allá de quién sea el interino, Barbosa sea un elemento que polarice? Pues ya vimos cómo lo ha respaldado Jacob Polepsi, la presidenta de Morena.
Bueno, sí, de que lo ha respaldado y que ha anunciado de que... Dijo va porque va, y va con todo, así dijo. Y que se cansan, porque me canso, ganso. Pero lo cierto es que, bueno, yo he recogido opiniones de gente de allá, de poblanos y poblanas, porque aquí está mi amiga y me vaya a corregir. Y lo cierto es que sí hay una percepción importante, digamos, en la gente de, digamos, un rechazo, atribuirle cierta responsabilidad a lo que pasó. Es decir, sí va a cargar en esta campaña, probablemente, pero al menos eso se vislumbra como con los negativos. Hay en el Vox Populi pues, le atribuyen cierta responsabilidad a todo lo que pasó. O sea, los negativos de la elección, de la polarización electoral, luego de la impugnación y luego del propio... Luego de la propia tragedia. Los hechos trágicos. Sí, es decir, sí, la gente está... enojada, ¿no? Está enojada con este personaje y bueno, pues Morena está haciendo su cálculo político de que aún con eso le va a alcanzar por esta fuerza que traen en toda la República, pero sí es de tomar en consideración esta circunstancia especial en el caso del candidato Morena, ¿no? ¿No te llama la atención que por un lado sean tan cuidadosos para tratar de buscar un neutral que garantice y al mismo tiempo luego lanzar a alguien, si coincides con Mariana Marta, pues que cargue con ese nivel, digamos, de tensión por todo lo que ha pasado en el estado de los últimos meses? Pues yo creo que justamente el optar por una figura como Pacheco Pulido en Puebla es para mandar el mensaje de que se garantizará un proceso electoral limpio, sin que se esté inclinada la balanza de un lado o del otro. Y por eso buscaron un personaje de esta naturaleza, porque ella tiene, o sea, conoce a toda la clase política de Puebla, a los de uno y otro partido, digamos que incluso ha visto pasar a muchos de los políticos poblanos, los conoce a todos y tiene la capacidad de dialogar con todos, y por eso piensan que él puede garantizar eso, que dé señales de que habrá un proceso electoral limpio. Sin embargo, si a mí me preguntaras, en este momento la balanza está del lado de Morena, independientemente de quién sea el candidato. ¿Por qué? Porque el PAN queda bastante disminuido, no tendrá la gobernatura interina, no tiene un congreso local importante, aunque tiene muchas alcaldías ganadas en Puebla. Esta división queda todavía ahí de por medio, y luego estamos escuchando de morenovallistas que dicen retirarse de la vida política en estos últimos días. Entonces habla de una crisis que hay sin duda en el PAN, que además me parece que se va a ver reflejada no solamente en Puebla, sino en lo que sigue como futuro para el PAN en Puebla. Y por eso es que sin duda me parece que Morena jugó bien esto, pero no necesariamente el poner a alguien como Guillermo Pacheco Pulido realmente puede ser imparcial. Hasta ahorita yo tengo mis dudas. O sea que, a ver, estás viendo cierto desfonde de los poderes de facto de los panistas en el Estado. Regreso contigo. Estamos hablando más bien, de la elección en Puebla. Pronto se convocarán elecciones extraordinarias. Ya hay gobernador interino, como acaba de ver usted, fue nombrado por el Congreso local, 40 votos a favor, una abstención. Incluso los panistas, por supuesto Morena, y el resto votaron a favor de un político con trayectoria priista. Nos fuimos antes del corte, Mariana Benítez, decía Marta, que lo que ve además es un desfonde de la clase política local, sobre todo de los poderes fuertes encabezados los últimos años por los Moreno Valle, los dos fallecidos en el accidente de la Nochebuena. Desde luego que el PAN está mermado con todo esto que ha pasado, y como dice Marta, se apuntaba desde antes división, pero el hecho de que Rafael Moreno Valle todavía lograra conjuntar esfuerzos, jalar a hacer acuerdos y negociaciones con otras fuerzas políticas para ir en la coalición, hoy por hoy no se mira posible, ¿no? Que vayan a ir juntos esa misma coalición que llevó al triunfo, vamos a decirlo así, a Marta Erika. Hoy pareciera que no lo van a acompañar. Entonces, PRD el PAN, y MC PRD y MC en particular, estoy hablando de ellos. Entonces, realmente hay una gran división, eso se nota en el panismo poblano. Y bueno, pues hoy se manifestó claramente que también estuvieron de acuerdo con esta decisión. Es decir, ya no hubo una pelea a muerte porque se respetara un poco lo que tú dices, ¿no? Este acuerdo de decir que el interino sea un panista, ¿no?
en estos acuerdos no escritos que han sucedido en otros lugares, en otros momentos, y en este caso no vimos una batalla fuerte donde se desgarraran las vestiduras por hacer que un panista quedara al frente. Realmente, tienes a los panistas votando por él. Así es, así es. O sea, cuando que además vienen de un proceso electoral muy competido, en el que, impugnado y en el que echaron toda la carne al asador. Si hay una elección en donde verdaderamente se volcó el panismo para conservar esa posición, esa plaza, pues fue Puebla, ¿no? Y hoy vemos otro escenario completamente distinto, lo que te habla de que había una fractura ya fuerte desde el proceso electoral, aún estando Rafael Moreno Valle. Bueno, lo vimos incluso cuando llega al Senado y se dirime la coordinación del grupo parlamentario de la bancada del PAN en el Senado, Marta, donde el enfrentamiento que había y la negativa de muchos senadores de que llegara Moreno Valle fue palpable, fue fuerte. Ahí primero fue Damián Cepeda el que quedó como coordinador del grupo parlamentario, después en una negociación a cambio de la dirigencia nacional del PAN, fue como llega Moreno Valle como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, y bueno, pues ahora también en el Senado se dice que el PAN está un poco huérfano, porque la persona que se encuentra ahorita, el senador como interino, pues no goza todavía tampoco de la fuerza. Esas reuniones en el PAN todavía no se terminan de concretar para ver quién finalmente va a quedar al frente de este grupo parlamentario, y entonces por eso te digo que finalmente por el papel que había asumido el grupo de Moreno Valle al interior del PAN, es que le está perjudicando tanto lo que sucedió. Sin duda la tragedia es terrible de lo que sucedió en Puebla, porque después de haberse empeñado tanto en este triunfo, en mantenerlo, fue muy desgastante. Sí hubo mucha situación de violencia política contra Marta Erika, yo no podría dejar de decirlo, o sea, fue muy desgastante, y esto sin duda desgastó al propio Partido Acción Nacional, pero de haberse mantenido, pues él tenía una posición de privilegio al ser senador y coordinador de los senadores del PAN, y ella gobernadora. Al quitarle estas dos cosas al PAN, pues el PAN mismo se tambalea, y es por eso es un asunto que le viene a repercutir en otras decisiones al PAN. Ahora, con respecto a Puebla, me parece que al final de cuentas hay un acuerdo político de por medio. O sea, esta votación pues prácticamente unánime a favor de Guillermo Pacheco Pulido, sin resistencia de ninguno de los grupos, y aunque se llevó prácticamente el mes que tenían para hacer este nombramiento, habla de que hubo muchas mesas de diálogo y de negociación. Hay que identificar cuál es el acuerdo político que hubo de por medio, porque si fueran realmente los intereses de las y los poblanos, estaríamos muy felices. Es que fíjate, la verdad es que a mí eso es lo que me preocupa. A ver, consenso y acuerdos en política son imprescindibles y en cualquier parte del mundo se requieren para poder gobernar, incluso para poder Marta, echar para adelante decisiones. Esos acuerdos. El problema es si estamos en las viejas formas de hacer política o hay nuevas. ¿Dónde estarían nuevas formas? Justo, llegar a acuerdos para que haya un mejor clima electoral, pues nadie nos opondríamos. Ahora, ¿cómo pactas y qué pactas para llegar a ellos? Eso ya te da un perfil distinto del tipo de acuerdos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde luego que se trata de una decisión cupular, en donde eso está claro. Clarísimo. Y que desde luego que quienes contribuyeron a construir este acuerdo, que hizo posible que el día de hoy se eligiera a Guillermo Pacheco, desde luego que hay fichas que se están poniendo sobre la mesa y que debe haber un acuerdo entre las fuerzas políticas. Yo lo que dije al principio fue, qué bueno, digamos, que tiene como resultado que no vamos a ver a el Estado de Puebla, los poblanos y poblanas, presenciando un ambiente de mayor crispación, de desestabilización, de conflicto, ¿no? Yo creo que eso a nadie le gusta. No, está claro. ¿no? Entonces, en ese sentido digo, qué bueno que se dieron así las cosas, pero ciertamente hay que saber esto a qué nos dirige. Es decir, este acuerdo el día de hoy, ¿a qué nos dirige? A hacer a ir abonando el terreno para que gane Barbosa, ¿no? Bueno. Y si es así,
las otras fuerzas políticas a cambio de qué. El tipo de acuerdo fue un acuerdo bastante lejano o con intenciones distintas a solamente crear un buen clima. Correcto. Y ahí vuelvo otra vez a la declaración que traía del rector de la Ibero de Puebla. Decía, a ver, lo que se necesita para disminuir la polarización, para tratar de relajar la confrontación que veo en el Estado, necesitamos nuevas canicas y necesitamos nuevas cartas. Y lo que estamos viendo, lo menos que estamos viendo ahí es ni nuevas canicas ni nuevas cartas. No, pero en general me parece que en estos últimos días de la política nacional no se está optando por las nuevas cartas, ¿no? Más bien están optando por los políticos de siempre, por los políticos que ya tienen muchos años en esto y que saben de ese tipo de acuerdos políticos. Y vuelvo a lo mismo, al final de cuentas no necesariamente se ponen de por medio los intereses de la ciudadanía. O sea, sí garantizarán quizás un proceso electoral más tranquilo, digo, yo sí siendo poblana, conozco y reconozco que a Puebla no le gustan las disputas electorales, estaban hartos y hastiados, o sea, más bien les surgía que hubiera alguien ya gobernando y que resuelva los problemas que está enfrentando hoy en día Puebla. Y lo que no termino de ver aquí es si finalmente eso, lo que se está construyendo en este momento, va a venir a garantizar esto. Tenemos una Puebla endeudada, tenemos una Puebla con altos índices de inseguridad, con altos índices de feminicidio, con problemas muy fuertes que necesitamos saber si la persona que va a llegar, independientemente de si Barbosa la vuelve a jugar o no, va a poder garantizar eso. Todo lo que dices, pero también me imagino que es una Puebla enojada, una Puebla herida, una Puebla que siente... Un sector muy importante está herido por la muerte de la gobernadora. Por la muerte de Marta Erika. Y que, por cierto, te voy a decir algo. Desafortunadamente en este país, todos los días pasan tragedias, todos los días pasan cosas, digamos, eventos desafortunados, lo acabamos de ver, que una nota mata a otra nota y así, y se quedan en el olvido las cosas que van quedando atrás. Pero la verdad es de que este gobierno está obligado, y me refiero al gobierno federal, está obligado a dar una conclusión sobre lo que pasó en ese, terrible acontecimiento. Vamos a arrancar una campaña electoral seguramente sin que se haya cumplido la promesa de esclarecer los hechos habidos aquella noche del 24 de diciembre de 2018. Ya nadie habla de eso. A ver, nadie está hablando ya de lo que pasó. Se ha quedado y la verdad es que no es cosa menor que una gobernadora, a 10 días de haber rendido protesta, y un senador, su esposo, hayan fallecido en un accidente, atentado, no lo sabemos. Me voy un corte rápido. El proceso electoral en Puebla se desata con el nombramiento del gobernador interino que hoy fue designado por el Congreso y presumiblemente a través de un acuerdo político que, como decíamos en el segmento anterior, Marta, no está absolutamente claro qué es lo que se haya negociado, y tampoco me queda absolutamente claro si va a ser suficiente como para restablecer, digamos, el orden y el clima, digamos, de distensión. Si, por ejemplo, el partido que ganó la elección, como lo decíamos también, el PAN, queda fuera al parecer de los acuerdos. Sí, porque una cosa puede ser el acuerdo político arriba, entre los actores políticos, pero abajo, efectivamente, como dice Mariana, pues las cosas no se han terminado de sanar, y así como en muchos otros temas en el país estamos polarizados, me parece que en Puebla hay una polarización hacia abajo. Quedó evidenciado el día de la ceremonia luctuosa que asistió la Secretaría de Gobernación, donde hubo reclamos importantes a los cuales, por supuesto, yo me opuse totalmente, porque pues si alguien tenía que ayudar a que esto se distendiera era la Secretaría de Gobernación Federal, y ese es el tema. O sea, formalmente me parece que efectivamente en Puebla se merece aclaraciones, la verdad, no solamente del tema de la muerte del senador, del coordinador de los senadores del PAN y de la gobernadora, que de por sí se habló de que hay un grupo de expertos haciendo las indagatorias. Bueno, se ofrecieron ese grupo de expertos, no sabemos dónde se supone están. Que llegó y que está haciendo las investigaciones, pero efectivamente nadie sabe qué está haciendo. Hay una comisión que se decretó en la comisión permanente por parte del Senado, que se instalará en el Senado y que se supone estarán dando seguimiento a las investigaciones, pero efectivamente es un tema que ya no está en el foco. Y por otra parte, también no hay que dejar de reconocer que también ha habido, por parte particularmente de la sociedad civil, una exigencia en materia de rendición de cuentas, de transparencia, que también tenía muy polarizada a esa otra parte de la ciudadanía, y que la parte que nos preocupa es que una y otra cosa estén de por medio. En el acuerdo
acuerdo político para bajarle el ruido a esos temas y entonces decir, vamos a lo que sigue, dejando tapado el tema de la impunidad. O sea, me parece que lo peor que le puede pasar a Puebla es que las cosas queden ahí tapadas, que se haya hecho un acuerdo de impunidad y que vayamos a lo que sigue, porque eso pues sigue dejando los problemas ahí abajo. Un acuerdo entre cúpulas que finalmente no logre, digamos, convencer a las bases de que todos tendrán las garantías suficientes, porque si antes pedía las garantías, el piso parejo Morena para competir, me imagino que los otros estarán pensando en lo mismo, Mariana. Sí, bueno, la verdad es de que definitivamente será muy importante lo que ocurran en los siguientes meses. Vamos a ver cuál será la decisión de los partidos y cómo se van a ir aterrizando las candidaturas, en fin. Yo creo que sí, Puebla, digamos, y esta lección, lo que pasó el pasado 1 de julio, dejó una gran lección en el país. Y yo creo que también, incluyendo Morena, tiene que tomar en cuenta el sentir de los poblanos. La gente está dolida, la gente está enojada, y pues ese bono de legitimidad que tienen no les va a durar tampoco para siempre, ¿no? Y hay que tener en cuenta, no hay que ignorar ese gran porcentaje que votó por el PAN, que votó por Marta Erika, bueno, y que hoy por hoy pues que le dio el triunfo. Que le dio el triunfo, sí, claro, por supuesto. Entonces, digamos, aunque no haya sido arriba del 50%, pero fue la mayoría de quienes votaron, que le dieron ese respaldo, y que hoy por hoy están ahí y que van a tomar decisiones y están afectados, en fin, ¿no? Entonces yo creo que yo lo veo muy claro que es un acuerdo popular, pero que tendrá que irse aterrizando y desdoblando en los siguientes meses, y esperamos contar con un proceso electoral en calma, en un proceso electoral que ya no tense más las cosas. Como dice Marta, Puebla es un estado maravilloso, pero que enfrenta graves problemas. No se diga el huachicol, que es hoy por hoy digamos, el fenómeno delictivo del que todo mundo habla, pero también tiene otros rezagos importantes. El estado del huachicol, y entre paréntesis, ahí no se cerraron los ductos, porque entiendo que no hubo problemas de escasez. Eso nada más como comentario al margen. Díganme, desde su punto de vista, que es, digamos, un poco el centro de las controversias que vamos a ver en los próximos meses en Puebla, ¿es o sería un error que el candidato sea Barbosa, que repita? Yo pienso... No? ¿Cómo ven? Yo pienso que definitivamente sí, sería un terrible error, porque Barbosa sin duda fue un personaje que se colgó de la figura de Andrés Manuel, como muchos otros candidatos de Morena en las pasadas elecciones, que recordemos, Barbosa hasta muy poco antes había estado no solamente en el PRD, sino muy cercano al gobierno de Mancera, en fin, o sea, no era un morenista de hueso colorado como muchos otros que se dedicaron a la formación de Morena, y a él le benefició mucho la presencia de Andrés Manuel en campaña. Andrés Manuel fue varias veces allá, no sé si estará en las mismas condiciones ahora, que ahora ya es presidente de la República, que además se había negado a Andrés Manuel a ir mientras estuviera la gubernatura de Marta Erika, algo que también le perseguirá a Andrés Manuel, porque ir ahora en campaña a Puebla se le señalaría directamente al presidente, porque se había negado. No estuviste cuando ya estaba una gobernadora, él podía tener la opinión que quisiera, pero ya estaba reconocida formalmente legalmente por el tribunal y no lo terminó de aceptar, y entonces me parecería el peor de los errores que Barbosa fuera nuevamente. Pero desde ahí vamos a ver, desde el tema de las candidaturas, también cómo juegan los demás partidos, sin duda es un tema fundamental. ¿Serán capaces nuevamente de formar una alianza opositora que realmente tenga intenciones de ir a contender contra Morena? Ahí Mariana ya lo descarta un poco el asunto, que el PRD y MC cree que van solos. Pareciera que sí, pareciera que van solos. Digamos, sí, en mi opinión muy personal, sí sería un error, pero no necesariamente, digamos, es la lógica de Barbosa sería un error. Barbosa sería un error, pero no necesariamente Morena está pensando en el escenario. Morena sabe que todavía le alcanza y por mucho tiempo más, me parece. Están en plan aplanadora, ese es un poco lo que está. Sí, eso podrá ser a lo mejor un negativo, pero ellos están convencidos de que van. Y además, si Jade Gold ya lo anunció, es porque van a ir. Además lo dijo desde el otro lado. Oigan, no me estén presionando, así les dijo, no voy a poner un candidato suavecito, les voy a poner al que les puede ganar. Esa es su lógica.
Sí, además en este momento de las circunstancias en Puebla, en Morena, no hay una figura tan visible como Barbosa, ¿no? Digo, o formalmente otro que tiene posibilidades y que ha estado levantando la mano, pero tendríamos que ver los movimientos de los próximos días, es el propio presidente del Congreso que lo había estado señalando, las senadoras por Morena en Puebla. O sea, hay otras figuras, pero que no tienen tanto nombre, y que habrá que ver por dónde Pero además, ¿por qué la lógica pragmática que siguió Morena en todo este proceso electoral de julio, por qué habría de cambiarla en Puebla? Si para ellos su lección es que les funcionó ser pragmáticos, verdaderamente llevado al extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué les va a preocupar que haya quienes culpan a Barbosa o que tengan negativos? Si sabe que les va a garantizar, porque ya lo pusieron a prueba y porque estuvo a punto de ganar, no veo, digamos, un incentivo en ellos para cambiar de rumbo y poner a alguien en este momento que llegue quizá en frío a la campaña, en fin, no lo sé. Pero la verdad es que no necesariamente lo que nos pueda parecer hoy por hoy, en esta época de la Cuarta Transformación,